Hoy no llegaste aquí por accidente. Algo en tu espíritu sabía que este mensaje podía marcar un antes y un después en tu casa. Hay bendiciones que no solo te alcanzan a ti, llegan para sanar apellidos, restaurar raíces y abrir caminos que estuvieron cerrados por generaciones. La palabra dice en Génesis 12, versículo 2 al 3, que Dios le habló a Abraham para levantarlo como bendición. Y en esa palabra había una promesa que no terminaba en un hombre, sino que tocaba descendencia, futuro y herencia. Pero seamos honestos, a veces miras tu familia y lo que ves no parece promesa, sino cansancio, luchas repetidas, heridas antiguas y ciclos que se niegan a morir. Y justo ahí, cuando el alma tiembla, Dios susurra: yo sigo trabajando en tu linaje. Tal vez has llorado por los tuyos en silencio, preguntándote si algo realmente puede cambiar. No he soltado tu casa, te dice el Señor Dios Todopoderoso. Y aquí entra la soberanía de Dios. Cuando Él decide pactar con alguien, no solo transforma una historia individual, transforma generaciones enteras. Lo que comenzó con Abraham fue la prueba de que una sola obediencia puede abrir una puerta eterna. Y quédate, porque la primera llave puede romper sobre tu familia, algo que llevaba demasiado tiempo detenido. Hay familias que viven años enteros cargando el peso de batallas que nadie sabe explicar. Discusiones que se repiten, escasez que parece heredarse, temores que viajan de una generación a otra como si fueran una sentencia invisible. Pero cuando miras la vida de Abraham, descubres que Dios no llama a un hombre solo para bendecirlo a él. Lo llama para convertirlo en un punto de quiebre en su linaje. Y eso es lo que puede pasar contigo. No porque seas perfecto, sino porque el Dios que te escogió sabe cómo empezar una historia nueva desde una sola vida rendida. La primera llave de Abraham fue escuchar la voz de Dios por encima del ruido de su entorno. Abraham estaba rodeado de costumbres, límites, lógica humana y una vida aparentemente definida. Sin embargo, cuando Dios habló, él entendió que la voz correcta tiene poder para deshacer años de resignación. Génesis 12, versículo 1. En la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Observa esto. Dios no le dio primero todos los detalles, le dio una dirección. Porque hay momentos en que el cielo no te revela todo el mapa, solo el siguiente paso. Y ese siguiente paso basta para comenzar la transformación de una generación. Tal vez ahí está una de tus luchas más profundas. Quieres que tu familia cambie, pero has esperado una señal enorme, una certeza perfecta, una condición ideal. Mientras tanto, Dios ya viene hablándote en lo íntimo. Cambia tu manera de responder, rompe con el patrón viejo, levanta un altar de oración, cuida tus palabras, sana lo que tus padres no pudieron sanar, bendice donde antes maldecían. La bendición generacional comienza cuando alguien decide obedecer una voz superior a sus heridas. Escucha esto con el alma. A veces la primera puerta no se abre con fuerza, sino con obediencia. No te vayas ahora, porque quizá has estado esperando un milagro externo, cuando el comienzo del milagro estaba en volver a oír la voz de Dios con seriedad. La segunda llave fue salir, aunque no tuviera todas las respuestas. Abraham no solo oyó, se movió. Y ese movimiento fue una declaración profética contra la parálisis. Hay personas que aman la promesa, pero temen el desplazamiento. Quieren herencia sin tránsito, destino sin proceso, fruto sin desprendimiento. Pero las bendiciones generacionales raramente nacen en la comodidad. Nacen cuando alguien se atreve a dejar atrás una mentalidad limitada. Hebreos 11, versículo 8, lo dice con claridad. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su hogar y fuera a otra tierra que Dios le daría como herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Eso es poderoso. Se fue sin saber a dónde iba, no porque estuviera confundido, sino porque confiaba en quien lo guiaba. Y aquí hay una verdad que puede tocarte profundamente.
Muchas veces tu familia no necesita que tú tengas todas las respuestas. Necesita que tengas la valentía de iniciar el cambio. Quizá nadie antes oró como tú oras. Quizá nadie antes perdonó como tú estás aprendiendo a perdonar. Quizá nadie antes se atrevió a decir, en mi casa se termina este ciclo. Esa decisión tiene peso espiritual. Esa decisión no solo te mueve a ti, sacude el ambiente de los que vienen detrás de ti. Quédate un momento más, porque hay cadenas que no se rompen cuando las analizas demasiado, sino cuando te levantas en fe y das el paso que habías postergado. La tercera llave de Abraham fue creerle a Dios cuando la realidad humana parecía contradecirlo todo. Y aquí entramos en una zona santa del corazón, porque es fácil decir creo cuando todo parece favorable. Lo difícil es sostener la esperanza cuando la casa ya se cansó, cuando el tiempo pasó, cuando las fuerzas bajaron, cuando los errores del pasado parecen más reales que las promesas del cielo. Abraham recibió palabra de descendencia cuando humanamente el escenario era imposible. Romanos 4, versículos 20 al 21, dice: Abraham nunca flaqueó en creer la promesa de Dios. De hecho, su fe se fortaleció y en eso le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Detente en esa frase, plenamente convencido. No, parcialmente animado. No emocionalmente conmovido por un momento. Plenamente convencido. Hay una fe que no depende del resultado inmediato, depende del carácter de Dios. Y esa es la fe que cambia atmósferas familiares. Porque cuando en una casa todos hablan desde el temor, y una sola persona decide hablar desde la promesa, algo empieza a girar. Cuando todos dicen, siempre fue así, y uno solo dice, ¿Dios todavía puede hacerlo? El cielo encuentra una rendija por donde soplar esperanza. Y quizá tú has pensado, ¿cómo voy a creer si he visto tanto dolor? Pero la fe de Abraham no nació porque no hubiera dificultades. Nació porque decidió que la última palabra no la tendría la limitación, sino Dios. Frase memorable. La promesa de Dios no se debilita porque el tiempo pase. Se fortalece en el corazón de quien la guarda. La cuarta llave fue levantar altar antes de ver el cumplimiento total. Abraham tenía una costumbre santa, donde Dios se le revelaba, él edificaba altar. Esto no era religión vacía, era honra, dependencia, memoria espiritual. El altar representa el lugar donde el ego baja y la presencia de Dios sube. En una familia, el altar no siempre es una estructura física, muchas veces es un hábito santo. Es el momento de oración, es la adoración en medio del cansancio, es abrir la escritura aunque el día haya sido duro. Es enseñar a los hijos que la última noticia no define la casa, la define la palabra del Señor. Génesis 12, versículos 7 y 8 dice: Entonces el Señor se apareció a Abraham y le dijo: Daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham construyó allí un altar dedicado al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y armó su campamento. Allí también construyó un altar y adoró al Señor. Mira esto con atención. Promesa y altar van de la mano. Cada vez que Dios le mostraba algo, Abraham respondía con entrega, porque quien quiere bendición generacional no puede vivir sin altar. Y aquí tal vez está una llaga silenciosa en muchas familias. Se quiere herencia espiritual sin intimidad con Dios. Se quieren resultados sin rendición. Pero Abraham nos enseña que el futuro de una casa se fortalece cuando alguien decide consagrar el presente. No te adelantes, porque lo que viene ahora puede explicarte por qué algunas promesas tardan, pero no mueren. La quinta llave fue aprender a esperar sin soltar el pacto. La espera para muchos es el lugar donde la fe se desgasta. Pero en Abraham, la espera se convirtió en el taller donde Dios formó una confianza más profunda. Él no recibió todo de inmediato. Hubo años, preguntas, silencios, procesos. Y aún así,
siguió caminando con un corazón sostenido por la palabra recibida. La espera no siempre es ausencia de Dios. Muchas veces es el método de Dios para ensanchar el alma antes de derramar lo prometido. Tú también conoces esa parte. Has orado por tu familia y no todo ha cambiado al ritmo que esperabas. Has sembrado lágrimas y todavía hay áreas que parecen secas. Has bendecido a personas que aún no responden como quisieras. Y en ese punto, el enemigo intenta susurrarte que no vale la pena seguir. Pero la historia de Abraham grita lo contrario. Vale la pena seguir creyendo. Vale la pena seguir orando. Vale la pena seguir honrando a Dios, aunque el fruto aún no sea visible. Salmo 105, versículos 8 y 9 declara: siempre se atiene a su pacto, al compromiso que asumió con 1000 generaciones. Este es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. ¡Qué impresionante! 1000 generaciones. El corazón de Dios piensa en términos más grandes de lo que tú alcanzas a ver hoy. Así que cuando oras por tu casa, no estás hablando al vacío. Estás tocando un pacto que puede extenderse más allá de tus ojos, más allá de tu tiempo, más allá de tu fuerza actual. La sexta llave fue interceder por otros con un corazón alineado al de Dios. Abraham no fue solo receptor de promesas, también se volvió intercesor. Cuando hubo juicio acercándose a Sodoma, él se puso delante de Dios con una mezcla de reverencia y compasión. Esto revela algo poderoso. Una persona marcada por el pacto no se vuelve egoísta, se vuelve canal de misericordia. Y en el contexto familiar, esta llave es esencial, porque hay temporadas donde no podrás cambiar a los tuyos con argumentos, pero sí podrás cubrirlos con intercesión. No podrás controlar sus decisiones, pero sí podrás pelear espiritualmente por ellos en secreto. Interceder no es repetir frases vacías, es cargar en oración el destino de una casa. Es nombrar delante de Dios a ese hijo distante, a ese matrimonio herido, a esa madre cansada, a ese padre endurecido, a ese joven confundido, a ese hermano atrapado en sombras que nadie más ve. Interceder es decir: Señor, no me resigno a que esta historia termine así. Y algo hermoso ocurre cuando una persona empieza a interceder de verdad. El corazón deja de endurecerse y comienza a parecerse más al corazón del Padre. Quizá por eso has sentido últimamente una carga tan fuerte por tu familia. No es casualidad. Puede ser una invitación santa. Puede ser que Dios te esté llamando a ocupar el lugar que nadie quiso ocupar. Frase memorable. La familia que hoy te duele puede ser la familia que mañana testifique del poder de Dios. La séptima llave fue transmitir herencia espiritual, no solo deseo de prosperidad. Esta parte es decisiva, porque muchas personas quieren bendiciones generacionales, pero piensan solo en bienes, puertas, estabilidad, oportunidades. Todo eso importa, sí. Pero Abraham entendió que la mayor herencia es enseñar a la siguiente generación a caminar con Dios. La bendición más grande no es solo que tus hijos tengan recursos, es que tengan dirección. No es solo que tengan puertas abiertas, es que sepan quién las abrió. No es solo que disfruten fruto, es que conozcan la raíz del fruto. Dios mismo dijo algo muy revelador acerca de Abraham. Génesis 18, versículo 19 declara: Yo lo he elegido para que dirija a sus hijos y a toda su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y hagan lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. ¡Qué palabra tan profunda! Dios conecta promesa con formación, pacto con dirección, herencia con enseñanza. Eso significa que desbloquear bendiciones generacionales no consiste únicamente en esperar que Dios haga algo desde el cielo, sino en convertir tu vida en un mensaje visible para los tuyos. Tus reacciones enseñan. Tu manera de amar enseña. Tu forma de atravesar crisis enseña. Tu fidelidad en secreto enseña. Tu paz en medio del caos enseña. Y quizá no te has dado cuenta, pero alguien en tu casa te está observando más de lo que imaginas. Ahora une las 7 llaves en tu espíritu. Oír la voz de Dios,
salir en obediencia, creer contra la realidad, levantar altar, esperar sin soltar el pacto, no interceder con compasión y transmitir herencia espiritual. Eso no es una fórmula vacía, es una ruta de transformación. Es el camino por el cual Abraham dejó de ser solo un hombre con promesas y se convirtió en padre de generaciones. Y aquí está lo más conmovedor. El mismo Dios que trabajó en la historia de Abraham todavía sigue escribiendo historias de redención en familias reales, cansadas, quebradas, imperfectas, pero abiertas a su intervención. Quizá tu familia ha vivido demasiados inviernos. Quizá vienes de un entorno donde hubo abandono, dureza, silencio, pérdidas o luchas económicas que parecían una marca permanente. Pero no subestimes lo que Dios puede hacer cuando encuentran a una persona dispuesta a convertirse en un puente entre el dolor del pasado y la promesa del futuro. Esa persona puede ser tú, no porque tengas todo resuelto, sino porque has decidido no cerrar tu corazón. Y cuando alguien decide creerle a Dios de esa manera, la historia deja de repetirse igual. Quédate un momento más, porque esto es importante para ti. Las bendiciones generacionales no siempre empiezan con una celebración visible. A veces comienzan con una guerra invisible. Empiezan cuando eliges bendecir en vez de repetir violencia. Cuando eliges honrar en vez de contaminar tu boca. Cuando eliges permanecer en Dios en vez de rendirte al cansancio. Cada una de esas decisiones va dejando una huella espiritual, y esa huella, con el tiempo, se convierte en camino para otros. Tal vez esta palabra te está confrontando y consolando al mismo tiempo. Confrontando, porque te muestra que hay áreas donde necesitas responder con más fe. Consolando, porque también te confirma que no estás solo en este proceso. El Dios de Abraham no abandonó la obra a la mitad. Él sostuvo la promesa, visitó la esterilidad, corrigió el rumbo, fortaleció la fe, guardó el pacto y abrió el futuro. Y si lo hizo entonces, también puede hacerlo ahora contigo. No lo olvides. En Abraham, Dios nos enseñó que una familia puede ser tocada desde la raíz cuando una sola persona se pone de acuerdo con el cielo. Una sola obediencia puede alterar una línea entera de derrota. Una sola oración puede abrir una grieta de luz en una casa que llevaba años en sombra. Una sola decisión de fe puede preparar el terreno para que los que vienen después vivan lo que tú apenas empezaste a creer. Frase memorable. Lo que tú sanas en Dios deja de sangrar en tus generaciones. Y aquí comienza a elevarse algo más profundo, porque después de entender estas llaves, el corazón ya no quiere solo aprenderlas. Quiere presentarlas delante de Dios. Quiere convertirlas en clamor. Quiere tomar cada promesa, cada herida familiar, cada espera, cada nombre amado, y llevarlo al lugar más alto, la presencia del Señor. No te vayas, no cortes este momento, porque lo que sigue no será una explicación más, será una oración nacida del fuego de todo lo que hemos recorrido. Padre amado, Dios eterno, Dios de pactos, Dios que no olvida lo que promete, hoy me acerco delante de tu presencia con el corazón abierto, con el alma rendida y con la fe levantada en favor de mi casa, de mi sangre, de mis generaciones y de todo aquello que tú decidiste conectar conmigo desde antes de mi nacimiento. Hoy no vengo solo a pedir una bendición momentánea. Hoy vengo a clamar por una transformación profunda, por una obra completa, por un mover santo que toque la raíz de mi familia y desate una nueva historia sobre los míos. Señor, así como llamaste a Abraham cuando todo parecía común, limitado e incierto, hoy te pido que me llames con claridad, que despiertes mi espíritu, que afines mis oídos para escuchar tu voz por encima del ruido, por encima del miedo, por encima de las memorias dolorosas y por encima de toda palabra humana que haya intentado limitar el destino de mi casa. Haz que dentro de mí nazca una obediencia firme, santa, decidida, una obediencia que no dependa de explicaciones completas, sino de la certeza de que cuando tú hablas, el cielo ya comenzó a moverse. Mi Dios,
Hoy renuncio en tu presencia a toda mentalidad de resignación. Renuncio a creer que mi familia está destinada a repetir errores, a cargar ruinas, a heredar heridas, a vivir en ciclos de escasez, tristeza, división o frustración. Renuncio a toda voz interna que me haya dicho que nada cambiará, que siempre seremos iguales, que no hay salida, que no hay restauración, que ya es demasiado tarde. Hoy me planto delante de ti y declaro que tu poder es mayor que cualquier historia heredada. Tu palabra dice que tú eres Dios de generaciones, Dios que visita con misericordia, Dios que abre camino donde parecía no haberlo, Dios que convierte el desierto en tierra fértil y la esterilidad en testimonio vivo. Padre, entra ahora mismo en la historia de mi familia. Camina por los lugares invisibles de nuestro linaje. Toca las áreas que nadie nombra. Visita las heridas antiguas. Rompe los pactos de dolor. Deshaz las cadenas emocionales que se fueron transmitiendo con los años. Cancela todo ciclo de fracaso repetido. Toda atmósfera de división, todo cansancio espiritual, toda herencia de temor, toda dureza del corazón, toda costumbre de autodestrucción, todo ambiente de frialdad, toda palabra que sembró muerte sobre los míos. En el nombre de Dios Altísimo, yo declaro que la historia no termina en la herida. La historia será redimida por tu presencia. Señor, así como hiciste salir a Abraham, sácame a mí también de todo lugar interior que me impida convertirme en un canal de bendición. Sácame de la pasividad. Sácame de la queja. Sácame del hábito de reaccionar como reaccionaron otros antes que yo. Sácame de la forma vieja de pensar, de hablar, de sentir y de vivir. Y hay algo dentro de mí que todavía coopera con el atraso espiritual de mi casa. Hoy entrégame la valentía para dejarlo atrás. No permitas que yo ame más mi zona conocida que el futuro que tú preparaste para los míos. Y mientras oro, Señor, te presento a cada miembro de mi familia. Te presento a los que están cerca y a los que se alejaron. Te presento a los que creen y a los que dudan. Te presento a los que sonríen por fuera, pero se están rompiendo por dentro. Te presento a los que viven bajo presión, a los que arrastran cansancio, a los que pelean batallas secretas, a los que sienten que nadie los entiende, a los que perdieron esperanza, a los que se endurecieron por el dolor, a los que se extraviaron en caminos confusos. Señor, alcanza a cada uno. Que tu misericordia los visite, que tu bondad los persiga, que tu mano los encuentre incluso en los lugares donde yo no puedo llegar. Hoy te pido, Padre, que sobre mi casa se active la llave de la fe. Esa fe que no se rinde cuando el tiempo pasa. Esa fe que no se apaga cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Esa fe que sigue de pie aunque la realidad intente contradecir la promesa. Tú prometiste bendecir, sostener, levantar y acompañar. Tú prometiste que tu fidelidad no se acaba. Está escrito que tú cumples todo lo que hablas. Por eso hoy decido creer que, aún en medio de retrasos, silencios y procesos, tú sigues obrando. Aunque mis ojos todavía no vean el cuadro completo, mi espíritu declara que tú no has soltado mi familia. Padre, enséñame a levantar altar en medio del camino. Que en mi casa vuelva a nacer el hambre por tu presencia. Que no seamos una familia que solo te busca en la urgencia, sino una familia que aprende a vivir contigo, a depender de ti, a honrarte en lo íntimo, a reconocerte en lo diario, a invitarte a la mesa, al corazón, a las decisiones, a los pensamientos y a los planes. Levanta un altar de oración donde hubo distracción. Levanta un altar de adoración donde hubo pesadez. Levanta un altar de paz donde hubo conflicto. Levanta un altar de verdad donde hubo confusión. Levanta un altar de amor donde hubo frialdad. Señor, yo declaro que en mi familia comienza una temporada distinta. Declaro que no heredaremos solamente apellidos, recuerdos o costumbres humanas. Heredaremos encuentros contigo, sensibilidad a tu espíritu,
dirección del cielo, sabiduría para decidir, pureza para caminar y fortaleza para perseverar. Declaro que lo que antes fue un territorio de llanto, será también un territorio de testimonios. Declaro que donde antes reinó el temor, ahora se levanta la confianza. Donde antes reinó la escasez interior, ahora se derrama plenitud. Donde antes hubo ruptura, tú estás empezando a coser con manos invisibles. Y si en algún rincón del alma todavía me siento cansado, hoy te lo entrego también. Si me he sentido solo en la carga por mi casa, fortaléceme. Si he sentido que oro y no avanzo, sosténme. Si he llorado en secreto por los míos, recíbelo como semilla santa delante de ti. Que ninguna lágrima derramada en tu presencia sea estéril. Que todo clamor hecho con fe produzca fruto a su tiempo. Que toda semilla espiritual sembrada en favor de mi familia sea regada por tu favor y visitada por tu poder. Hoy te digo, Señor, aquí estoy. Si quieres usar a alguien para abrir una nueva etapa en mi linaje, aquí estoy. Si quieres encontrar en alguien un corazón que crea, que obedezca, que interceda y que permanezca, aquí estoy. No porque yo sea suficiente en mí mismo, sino porque tu gracia me sostiene. Haz de mí un instrumento de restauración. Haz de mí un portador de paz. Haz de mí una voz distinta dentro de mi casa. Haz de mí un testimonio vivo de que cuando tú eliges a alguien, también respaldas el proceso de transformación que comienza en esa vida. Y ahora, Padre, cubro a mi familia con tu paz. Cubro nuestra mente con tu verdad. Cubro nuestra historia con tu misericordia. Cubro nuestro presente con tu favor. Cubro nuestro futuro con tu fidelidad. Declaro que una corriente de bendición comienza a moverse desde este momento y que lo que estaba detenido empieza a recibir aliento del cielo. Declaro que no somos una familia olvidada, no somos una familia abandonada, no somos una familia sin esperanza. Somos una familia que puede ser alcanzada, restaurada, alineada y bendecida por el Dios que hizo pacto y que nunca falla. En tu presencia dejo este clamor encendido y me preparo para ir más profundo, porque sé que todavía hay más que tú quieres arrancar, sanar, ordenar y establecer sobre mi casa. Y yo no me moveré de este momento, porque siento que tu mano ya comenzó a tocar lo que por años nadie pudo cambiar. Padre Santo, continúo delante de ti con reverencia, con hambre espiritual y con una esperanza que no quiero volver a esconder. Ya no quiero vivir una fe superficial para mi familia. Quiero una intervención real, profunda, irreversible. Quiero que tu mano entre hasta los lugares donde el dolor se hizo costumbre, donde el silencio se volvió muro, donde la decepción se convirtió en lenguaje cotidiano. Hoy no me conformo con una emoción pasajera. Hoy clamo por una obra de pacto, por una bendición que tenga raíz, por una restauración que no sea frágil ni momentánea, sino firme, duradera y visible en el tiempo. Señor, tú prometiste que en Abraham serían benditas las familias de la tierra, y hoy me aferro a esa verdad con un corazón decidido. Si tú pudiste tomar a un hombre y convertirlo en principio de generaciones, también puedes tomar mi vida y usarla como punto de quiebre para los míos. Por eso hoy te entrego no solo mis deseos, sino también mis patrones, mis impulsos, mis heridas, mis cansancios y mis reacciones. No quiero pedir bendición mientras conservo aquello que la bloquea. Examíname por dentro. Muéstrame lo que debo rendirte. Muéstrame lo que debe morir. Muéstrame lo que necesita ser sanado. Muéstrame en qué áreas de mi corazón todavía vivo más gobernado por la memoria del dolor que por la autoridad de tu promesa. Padre amado, arranca de mi interior toda raíz de incredulidad disfrazada de prudencia. Rompe esa voz interna que tantas veces me ha susurrado que no espere demasiado, que no crea demasiado, que no sueñe demasiado por mi casa para no sufrir otra decepción. Hoy rechazo ese límite. Hoy rechazo ese techo mental. Hoy rechazo esa resignación silenciosa.
porque tu palabra dice que tú eres poderoso para cumplir todo lo que prometes. Y si tú dijiste que hay bendición para las generaciones, entonces yo me alineo con esa palabra, aunque mi emoción no siempre alcance, aunque mi historia pasada quiera discutirla, aunque el presente todavía tenga señales de lucha. Señor, visita la mente de mi familia. Donde haya confusión, trae claridad. Donde haya pensamientos oscuros, trae luz. Donde haya ansiedad escondida, trae reposo. Donde haya tormento, trae quietud. Donde haya fatiga mental, trae descanso verdadero. Te pido por cada mente agotada en mi casa, por cada alma sobrecargada, por cada corazón que ha aprendido a sobrevivir, pero ha olvidado cómo confiar. Sopla vida sobre ellos, sopla esperanza sobre ellos. Sopla una frescura nueva que rompa la pesadez acumulada por años. Que nadie en mi familia se sienta condenado a vivir bajo la opresión del miedo, porque tu presencia tiene poder para traer libertad, oxígeno espiritual y nueva perspectiva. También te pido, Señor, que sanes nuestras memorias. Toca los recuerdos que todavía duelen. Toca las escenas que nadie ha podido superar. Toca las palabras hirientes que marcaron corazones. Toca los abandonos, los rechazos, las pérdidas, los duelos inconclusos, las decepciones familiares, las traiciones que dejaron grietas profundas. Donde hubo una herida que se transformó en identidad, hoy trae tu verdad. Donde alguien en mi casa se ha definido por lo que le hicieron, por lo que perdió o por lo que nunca recibió, rompe esa prisión interior. Tú prometiste estar cerca de los quebrantados de corazón, y yo te pido que tu cercanía invada cada rincón emocional de los míos, hasta que la paz reemplace al temblor y la dignidad vuelva a levantarse. Padre, corta toda repetición nociva en nuestro linaje. Si hubo generaciones marcadas por ira, que la ira se detenga en ti. Si hubo generaciones marcadas por abandono, que el abandono se detenga en ti. Si hubo generaciones marcadas por miseria interior o material, que la miseria se detenga en ti. Si hubo generaciones marcadas por palabras duras, afectos rotos, violencia, frialdad, orgullo, autosuficiencia o desorden, hoy declaro en tu presencia que esos ciclos no tienen la última palabra. Tu misericordia es más fuerte que la repetición del pasado. Tu autoridad es más fuerte que cualquier historia aprendida. Tu luz es más fuerte que cualquier sombra heredada. Y por eso levanto esta oración, como una línea trazada en el Espíritu. Hasta aquí llegó aquello que destruyó antes. Desde aquí comienza una temporada de redención. Señor, enséñanos a permanecer sin secarnos. Enséñanos a creer sin endurecernos. Enséñanos a caminar sin volvernos cínicos, porque esperar ha sido difícil. Esperar respuestas, esperar restauración, esperar cambios visibles, esperar señales, esperar a que algunos vuelvan, esperar a que otros despierten, esperar mientras el corazón duele en silencio. Pero hoy te pido que hagas de nuestra espera un lugar de formación y no de desgaste. Que mientras esperamos, tú fortalezcas nuestras raíces. Que mientras esperamos, tú afirmes nuestro carácter. Que mientras esperamos, tú nos enseñes a discernir que el aparente retraso no es abandono, sino preparación. Tu palabra dice que tú siempre recuerdas tu pacto, y esa verdad hoy sostiene mi alma. No estoy orando hacia un cielo cerrado, no estoy hablando al vacío, no estoy sembrando lágrimas en tierra estéril. Estoy clamando delante del Dios que escucha, que registra, que responde, que visita, que actúa a su tiempo y que jamás olvida aquello que prometió. Por eso, aunque haya días en que la emoción baje, aunque haya momentos en que no vea fruto inmediato, decido permanecer en tu fidelidad. Decido quedarme en tu palabra. Decido seguir creyendo por los míos. Decido seguir llamando bendición a lo que aún no la manifiesta por completo. Porque sé que tú tienes poder para convertir lo que hoy parece frágil en testimonio estable. Padre,
Despierta intercesores dentro de mi casa. Y si por ahora debo ser yo quien se ponga en la brecha, dame perseverancia para no rendirme. Dame amor para no endurecerme hacia los míos. Dame compasión para no mirar con juicio a quienes todavía están luchando. Dame sensibilidad para orar con lágrimas limpias y no con amargura acumulada. Quiero aprender a pelear espiritualmente sin perder la ternura. Quiero aprender a clamar por mi familia sin convertirme en alguien áspero. Quiero parecerme a tu corazón incluso mientras intercedo por aquellos que no entienden lo que tú estás haciendo. Te presento ahora, Señor, a los hijos de esta casa, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a los que están formando su identidad, a los que reciben influencias todos los días, a los que enfrentan una batalla interna que tal vez no saben ni explicar. Protégelos, guárdalos, cúbrelos. Que tu mano los aparte del engaño, del vacío, de las decisiones impulsivas, de las amistades destructivas, de las voces que quieren robarles propósito, pureza y dirección. Coloca sobre ellos hambre por la verdad, sensibilidad a tu espíritu, amor por lo recto, discernimiento para identificar trampas y fortaleza para no ceder ante la presión. Que en medio de un mundo confuso, ellos sepan reconocer tu voz. Que no solo escuchen de ti por otros, sino que aprendan a caminar contigo de manera personal y profunda. También te presento a los padres, a las madres, a las figuras de autoridad, a quienes llevan cargas que pocas veces comparten. Dales sabiduría para hablar. Dales humildad para corregir sin herir. Dales ternura para sostener. Dales firmeza para guiar. Dales descanso donde hay agotamiento. Dales visión donde hay niebla. Dales fuerza donde hay cansancio acumulado. Si alguno se siente insuficiente, recuérdale que tu gracia completa lo que sus manos no alcanzan. Si alguno se siente culpable por errores pasados, tráele restauración y muéstrale que aún puede ser instrumento de bendición. Que nadie en mi casa se quede atrapado en la culpa cuando tú todavía ofreces redención y futuro. Señor, sopla también sobre nuestra economía, sobre nuestro trabajo, sobre nuestras oportunidades, sobre las puertas que necesitamos atravesar. Pero no permitas que la bendición material nos distraiga de la herencia espiritual. Provee, sí. Abre caminos, sí. Pero por encima de todo, conserva nuestro corazón alineado a ti. Que la provisión no nos robe la dependencia. Que el avance no nos robe la oración. Que los logros no nos roben la humildad. Que la abundancia no nos robe el altar. Queremos bendición integral, una bendición que edifique, ordene, sane y mantenga a nuestra familia con los ojos puestos en ti. Padre, hoy declaro que algo está siendo alineado mientras oro. Aunque no pueda verlo todo, sé que algo se está moviendo. Sé que cadenas emocionales están perdiendo fuerza. Sé que pensamientos de derrota están siendo confrontados por tu verdad. Sé que recuerdos dolorosos están siendo tocados por tu consuelo. Sé que habitaciones espirituales cerradas están comenzando a recibir luz. Sé que sobre mi familia está descendiendo una oportunidad nueva, un tiempo nuevo, una atmósfera nueva. Y me uno a lo que tú estás haciendo. No me resisto, no retrocedo, no me distraigo. Me planto en tu presencia y digo, continúa, Señor, continúa en nosotros, continúa en los míos, continúa en nuestras raíces, continúa en nuestro futuro. Y mientras sigo delante de ti, hago una declaración de fe. Mi familia no será recordada solo por sus luchas, también será recordada por tu intervención. No será conocida solo por lo que sufrió, será conocida por la gracia que la levantó. No será definida solo por los ciclos que la hirieron, será definida por el pacto que la alcanzó. Porque cuando tú decides bendecir, la historia cambia de tono, el ambiente cambia de peso, el corazón cambia de lenguaje, y hasta lo que parecía irreversible comienza a inclinarse ante tu autoridad. Sigo aquí, Señor, y seguiré aquí un poco más, porque sé que aún falta lo más profundo. Consagrarte el futuro,
entregarte el legado y pedirte que lo que comienza en esta oración permanezca más allá de este día. No quiero un momento emotivo, quiero un antes y un después en el espíritu de mi casa, y hacia ese lugar sigo caminando contigo, porque sé que tu presencia todavía tiene más para derramar. Padre amado, pongo delante de ti no solo el dolor de mi familia, sino también su futuro. Pongo delante de ti lo que seremos, lo que viene, lo que todavía no nace, lo que aún no vemos, lo que está en formación y lo que depende de una palabra tuya para florecer. Hoy no oro solamente por lo que necesita ser sanado. Oro también por lo que necesita ser establecido. Porque no quiero una casa que solo sobreviva al pasado. Quiero una casa que sea edificada con propósito, con dirección, con identidad y con una herencia espiritual firme que permanezca de generación en generación. Señor, así como escogiste a Abraham para que enseñara a sus hijos y a su casa a caminar en tu camino, hoy te pido que hagas de mi familia una familia enseñable, sensible y obediente, que no heredemos solo costumbres humanas, sino convicciones santas, que no transmitamos solo habilidades para vivir, sino raíces para permanecer, que en nuestro hogar se levante una cultura de verdad, de honra, de oración, de integridad, de compasión y de temor reverente delante de ti. Que los que vienen detrás de nosotros no tengan que empezar desde las ruinas emocionales que otros dejaron, sino desde una plataforma de fe, de amor y de conciencia espiritual. Tu palabra dice que tú bendices por generaciones a los que te aman y guardan tus mandamientos, y hoy me aferro a esa promesa con todo el corazón. Tú prometiste acompañar, sostener, guiar, corregir y abrir caminos. Tú prometiste que tu fidelidad alcanza más allá del día de hoy. Está escrito que el justo deja herencia, y yo te pido una herencia más alta que cualquier riqueza pasajera. Déjanos herencia de paz, herencia de fe, herencia de carácter, herencia de intimidad contigo, herencia de discernimiento, herencia de perseverancia, herencia de amor sano, herencia de palabras que bendicen y no destruyen. Padre, donde hubo modelos rotos, levanta ejemplos nuevos. Donde hubo ausencia, levanta presencia. Donde hubo frialdad, levanta ternura. Donde hubo imposición sin amor, levanta autoridad con sabiduría. Donde hubo silencio dañino, levanta conversaciones sanas. Donde hubo distancia entre corazones, construye puentes. Donde hubo generaciones que no supieron abrazarse, enséñanos a bendecirnos sin vergüenza y a cuidarnos sin orgullo. Que tu amor nos enseñe una manera nueva de convivir, una manera nueva de responder, una manera nueva de permanecer unidos aún en medio de los procesos. Y hoy, Señor, consagro delante de ti a los que todavía no han nacido, a los descendientes que un día vendrán, a las futuras generaciones que llevarán nuestro apellido, nuestra historia y también las huellas espirituales que dejemos en esta hora. Te pido que el clamor levantado hoy delante de tu presencia viaje más lejos de lo que mis ojos pueden ver. Que esta oración alcance el mañana. Que esta oración prepare terreno. Que esta oración deje una marca santa en el espíritu de mi linaje. Que cuando mis hijos y los hijos de mis hijos enfrenten sus propias batallas, encuentren en su historia un rastro de tu fidelidad, un legado de oración, una memoria de pacto y una cobertura sembrada mucho antes por manos que decidieron creer. Señor, no permitas que esta palabra se quede solo en emoción. Sella en mí cada llave que has revelado. Sella en mí la capacidad de escuchar tu voz con claridad. Sella en mí la valentía de obedecer aunque no tenga todo resuelto. Sella en mí la fe que permanece aun cuando la realidad parezca lenta. Sella en mí el altar encendido. Sella en mí la paciencia de esperar sin soltar el pacto. Sella en mí el amor para interceder. Sella en mí la sabiduría para transmitir herencia espiritual. Haz que estas llaves no sean solo ideas hermosas, sino hábitos santos, decisiones vivas,
frutos visibles y caminos abiertos para los míos. Ahora, Padre, extiendo esta oración como un decreto de bendición sobre mi familia. Declaro que mi casa será visitada por tu paz. Declaro que mi casa será alineada por tu verdad. Declaro que mi casa será guardada por tu misericordia. Declaro que mi casa será sorprendida por tu provisión. Declaro que mi casa será sostenida por tu fidelidad. Declaro que en nuestra historia habrá testimonios que solo podrán explicarse porque tu mano intervino. Declaro que los días de confusión no definirán nuestro final. Declaro que la escasez no gobernará nuestra identidad. Declaro que la tristeza no tendrá dominio permanente. Declaro que la división no tendrá la última palabra. Declaro que el cielo está soplando restauración, orden y esperanza sobre nuestro presente y sobre todo lo que vendrá. Y si alguno de los míos está lejos, alcánzalo. Si alguno está endurecido, abrázalo. Si alguno está herido, consuélalo. Si alguno está confundido, guíalo. Si alguno está cansado, fortalécele. Si alguno se apartó, recuérdale que tu misericordia todavía lo llama. Si alguno perdió el rumbo, sé lámpara en medio de su noche. Que tu bondad los encuentre en lugares inesperados. Que tu voz los visite en momentos silenciosos. Que tu amor derribe los argumentos que levantaron para proteger su dolor. Y que un día, Señor, podamos mirar hacia atrás y decir con lágrimas de gratitud: sí, era verdad. Tú nunca soltaste nuestra casa. Hoy cierro esta parte de la oración con el alma postrada y con la fe encendida. Te entrego mi familia una vez más. Te entrego sus nombres, sus tiempos, sus luchas, sus procesos, sus futuros y sus promesas. Haz con nosotros lo que solo tú puedes hacer. Ordena lo que está disperso, sana lo que está quebrado, resucita lo que parecía seco, alinea lo que estaba torcido, afirma lo que estaba inestable, y establece sobre nosotros una bendición que no se quede en un momento, sino que se convierta en legado. Gracias, Padre, porque mientras te buscábamos, tú ya estabas obrando. Gracias porque mientras llorábamos, tú ya estabas sembrando. Gracias porque mientras esperábamos, tú ya estabas preparando caminos. Gracias porque tu pacto sigue vivo. Tu mano sigue extendida y tu corazón sigue inclinado hacia las familias que claman delante de ti. En esa certeza descanso, en esa certeza me levanto, y en esa certeza declaro que sobre mi casa comienza una nueva temporada bajo tu favor, tu dirección y tu presencia. Amén. Si esta palabra habló directamente a tu espíritu, no salgas de este momento como si hubiera sido solo un video más. Haz de este cierre un acto de fe. Escribe Amén en los comentarios y declara con tus propias palabras: la bendición de Abraham alcanza mi casa y mis generaciones. Al hacerlo, no solo expresas emoción, sellas públicamente una convicción espiritual sobre tu familia. Y quédate cerca de este canal, porque cada mañana puede convertirse en un nuevo altar para tu vida, una nueva oportunidad para fortalecer tu espíritu, renovar tu mente y seguir abriendo caminos de bendición sobre los tuyos. Suscribirte no será solo seguir contenido. Será decidir permanecer conectado a una palabra que alimente tu fe en medio de los procesos. Vuelve mañana con el corazón dispuesto, porque Dios todavía tiene más que hablarte, más que sanarte y más que establecer sobre tu casa. Declaro sobre ti, antes de que te vayas, que la paz de Dios repose en tu mente, que su favor alcance a tu familia, que su mano sostenga tu camino y que una nueva temporada de bendición, orden y presencia comience a manifestarse desde hoy en tu hogar. Amén.